Buenas tardes, Lick. Hola, buenas tardes, Vero. Vamos a esperar unos 2, 3 minutos y a ver si llega alguien más, si no, pues iniciamos. Ok, Buenas Lick. tardes. Hola, buenas tardes, Cristel. Buenas tardes a todos. Hola, Alberto, buenas tardes. Estamos esperando que ingresaran un poquito más. Ya estamos, creo que la mitad. Entonces yo creo que ya vamos a iniciar. Con ustedes acabé de ver la parte de la evolución de los sistemas penales, ¿no? Si mal no recuerdo, si no recuérdenme. Y eso fue lo que se les quedó de tarea. Entonces ya dejamos por cerrado ese tema. ¿Sí estoy en lo correcto? Así es. Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar con un tema que se denomina jurisdicción y competencia. A ver, les voy a proyectar y ya para que tengamos el apoyo visual. A ver. Déjenme bajarle. Ahí está, creo que ya nos aparece. Bueno, vamos a hablar de la parte de la jurisdicción y la competencia. A veces son términos, y no me van a dejar mentir, que a veces solemos confundir, ¿no? Los ponemos como sinónimos, pero bueno, la realidad es que cada uno es diferente. Y ambos, tanto la jurisdicción como la competencia, se clasifican de acuerdo a su origen, de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su extensión. ¿Qué pasa en el caso del origen? En el caso del origen, la jurisdicción es cuando lo manejamos de manera territorial, o sea, es la forma o la facultad que tiene el Estado, que el Estado le entrega a sus órganos para poder administrar justicia en algún determinado lugar. Y en el caso de la competencia, no, la competencia no tiene que ver con esa situación, tiene que ver más con la actitud legal, obviamente con la actitud legal que tenga el juez, o sea, que el juez puede ejercer su cargo. Ahora, en el caso de la naturaleza, la jurisdicción, su delimitación es general, o sea, es total, por decirlo así, porque a los jueces les van a decir exactamente dónde pueden y deben de aplicar el derecho, y claramente, pues, por dónde no. La competencia no, la competencia no es general, la competencia es más una facultad de carácter discrecional, porque los jueces, ¿no? Ellos que tienen ya la investidura,
van a saber o van a determinar cuándo son competentes. Esto puede ser de diferentes cosas, puede ser de acuerdo a la materia, de acuerdo a la cuantía, es más, de acuerdo a la jerarquía, es más, hasta de acuerdo al turno, ¿verdad? Porque también hasta eso, pues hay una división. Y bueno, pues un juez tendrá que determinar cuándo es competente, cuándo puede conocer el asunto de acuerdo a todo esto que acabamos de comentar. Por otro lado, de acuerdo a la extensión, la jurisdicción le corresponde forzosamente al Poder Judicial, en este caso que estamos platicando. Y en el caso de la competencia, bueno, eso ya dependerá del juez. El juez ya tendrá que ver qué determinado asunto tiene que conocer. Un juez civil no podrá conocer un asunto penal. ¿Por qué? Pues porque no es competente. Y de acuerdo a su función particular, pues él sabe que no puede conocer este tipo de asuntos. Bueno, a ver, este creo que se ve muy, como que muy oscuro, bueno, más bien muy chiquito. Entonces, esperen. Vamos a proyectarlo del lado derecho porque si no vamos a acabar bien mal de la vista. A ver. Ahí está. Ya creo que ya nos aparece. Ahora vamos a platicar. Si nosotros hablamos de jurisdicción en manera general, vamos a decir que es el campo de acción, donde puede actuar el juez, donde puede ejercitar sus actos. Cuando nosotros nos ponemos ya en la materia específicamente penal, cuando hablamos de la jurisdicción penal, quiere decir esta capacidad que va a tener el órgano jurisdiccional para poder intervenir en un proceso meramente penal. Claramente aplicará normas penales y tendrá que ser de naturaleza penal. Ahora, esta jurisdicción en materia penal tiene elementos. Esos elementos son los 4 que les aparecen en pantalla, los 4 que les aparecen en incisos del lado izquierdo. Para aquella jurisdicción penal debe de haber un órgano juzgador, ¿no? Que es lo más importante. También debe de haber un sistema con técnica jurídica, ¿no? Porque tienen que aplicar un mecanismo jurídico. Siguiente, pues tiene que haber una actitud por parte del juez y su actitud siempre debe, o del órgano, siempre debe de ser imparcial. Y lo último, que estas resoluciones que imparta o que dé el órgano jurisdiccional tienen que estar debidamente fundadas y motivadas. Digo, sabemos que esto aplica para todas, ¿no? O sea, no solamente para la materia penal, de hecho es un requisito jurisdiccional, es un requisito constitucional que nos dice que toda resolución que emitan tiene que estar fundada, o sea, que tiene que tener los preceptos legales y tiene que estar motivada, o sea, tiene que estar encuadrada de acuerdo al asunto que se está abordando. Ahora, para que una legislación, para que una norma penal pueda ser válida, esta la debe de aplicar un juez o la debe de aplicar un órgano que sea competente, que tenga la capacidad para aplicarnos estas normas al asunto en especial, en específico. Porque yo puedo tener una legislación que sea la adecuada, ¿no? Yo puedo decir, aquí está mi legislación, esta es la buena, esta es la que se va a aplicar, yo como órgano, sí, pero si yo no soy el competente, no va a servir de absolutamente nada, va a quedar completamente invalidada porque él no tendría por qué conocerla, ¿sí? Ahora, ¿cuándo nosotros podemos decir que estamos ante un tribunal competente? Esto va a pasar cuando precisamente esta autoridad tenga la capacidad o esté en la capacidad de resolvernos el asunto de fondo, ¿sí? Y obviamente esto pues no solamente es un derecho, es una obligación que estos puedan llevar el asunto, conocer el asunto para saber si hay o no un delito y claramente pues para saber en este caso la sanción que merece esa persona que transgredió la norma. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros eso materializado? Cuando nosotros hablamos de competencia en materia penal, lo vamos a encontrar en nuestro Código de Procedimientos Penales, nuestro Código Nacional. Desde el artículo 6º hasta el artículo número 14, ahí vamos a encontrar la parte de qué órganos o en qué momentos van a ser competentes ciertas autoridades. Y ahorita lo vamos a comentar. A ver, déjenme ver si el siguiente se ve, si se ve. Perdón, no alcancé a escuchar de qué artículo, a qué artículo comentó. Del 6 al 14. Gracias. Sí. Sí, Bueno, la tarea que nos había pedido del Código de Penal de Procedimientos, ¿de qué artículo a qué artículo era? 132 era. ajá, 131 y 132, ¿no? exacto. Ah, ok, sí está bien. Sí, perfecto. Bueno,
En el caso del artículo 6º, nos habla precisamente de la competencia, que el tribunal competente para conocer un delito, por regla general, va a ser la autoridad del lugar donde se cometió el delito. Esa es la regla general, ¿sí? Si yo cometí un delito en Puebla, por ejemplo, el tribunal competente va a ser el tribunal poblano, ¿no? Bueno, pero pueden pasar varias cosas porque no todo es tan blanco, tan negro, sobre todo en estas cuestiones del derecho y sobre todo el derecho penal. Podemos concurrir en diferentes supuestos, ¿sí? ¿Qué pasaría si el delito que yo cometí no solamente produce efectos en un lugar, sino que produce efectos en otras entidades federativas? Puede ser en dos o puede ser en más. En este caso, quien va a ser competente va a ser cualquiera de estas, ¿sí? O en su defecto, quien hubiera prevenido. Si yo, por ejemplo, cometí un delito en Puebla y cometí un delito en Veracruz, cualquiera de los dos puede conocer mi asunto. Pero si el primero que dijo, no sé, vamos a pensar, que se gire una orden de búsqueda, aprehensión y detención en contra de Carla Baez, fue Veracruz, pues obviamente ¿quién sería el que tendría este derecho de preferencia? Pues Veracruz, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando tengamos que nuestro conflicto, o sea, víctima o presunto, sea indígena? Cualquiera de los dos. En este caso, los competentes serán los tribunales donde se encuentre la persona indígena, ¿sí? Vamos a pensar que la víctima es de Oaxaca, pero el delincuente es de Puebla. En ese caso se tendría que llevar en Oaxaca. ¿Por qué? Porque allá se encuentra el domicilio de la persona que se encuentra precisamente en esta situación de ser indígena. Eso pues por una cuestión de grupos vulnerables, ¿sí? Bueno. Ahora, en el caso de otros artículos como es el 2, el 4, el 5 y demás de nuestros códigos penales, nos dice que los competentes para conocer, digamos, algún delito que es cometido por una persona que se encuentra en el extranjero, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Juzga el país de origen o juzga el país donde se encuentre la persona? En este caso, bueno, la figura que podría operar sería la parte de la extradición. ¿Sí se puede? Pues claro que se puede. Ahora, en este caso ya se tendría que visualizar, lo hemos visto varias veces, ¿no? Cuando las personas que cometen las conductas delictivas, cometen conductas delictivas, pero son arrestados o están aprisionados en otro lugar. En ese caso, ¿qué se hace? Pues obviamente se tendría que solicitar un procedimiento de extradición. En el caso del artículo 8 nos habla de la competencia de tribunales cuando precisamente la persona vaya en algún buque, ¿no? Dígase por la razón que sea, o sea, no, eso es lo de menos. Pero en ese caso, ¿qué es lo que va a pasar? En el punto de arribo es donde la persona, bueno, la jurisdicción de ese lugar puede ser el competente para llevar a cabo el proceso de la persona, suponiendo que yo me traslado de Veracruz a Mazatlán, ¿no? Y que voy en buque y resulta que pues el delito yo por eso me fui, porque lo cometí en Veracruz. Ah, bueno, pero yo llegando allá, puede ser competente el tribunal de allá? Claro que se puede, sí se puede. Ahora, en este caso ya se podría decir igual, puede ser la cuestión del puerto o puede ser cualquier otra cuestión. Esto ya depende mucho de la comunicación interprocesal que tengan las autoridades. Sabemos que hay convenios. En el momento en el que por ejemplo, se detiene a un sujeto, se avisa, se tiene que avisar a las demás entidades federativas. ¿Y qué va a pasar si otra y otra entidad federativa dice, ah, caray, a ese también lo andamos buscando nosotros? Bueno, pues ahí tienen que llevar acuerdos procesales, ¿no? Para saber quién es el encargado de hacerlo. En el caso del artículo 9 nos habla de estas reglas que se pueden aplicar en casos similares o en delitos similares. Pues claro, porque al final de cuentas, cada una de las autoridades puede hacerlo. Alguna probablemente no quiera hacerlo por carga de trabajo, pero alguna puede tener hasta un interés en que precisamente el asunto se lleve ahí y lo puede solicitar. Pues claro que lo puede solicitar. Todo se puede básicamente negociar, ¿no? Eso es lo importante. Ahora. Ese creo que se ve chiquito, ¿no? El que les aparecía en pantalla. A ver, déjenme ver. Mejor lo aperturamos, a ver. Ahí va.
El siguiente artículo, que es el artículo número 10, nos habla acerca de los delitos continuados y nos habla acerca de los delitos continuos. Les voy a preguntar, si recuerdan, porque es algo que técnicamente ya vieron, ¿qué es un delito continuado y qué es un delito continuo? Pues un delito continuo es que se hace varias veces, ¿no? ¿Ok? ¿Y el continuado? Es el que ya está, pero todavía le agregan más. No sé si me explico. Ok, sí. Bueno, digo, no vamos a meternos mucho a hablar de la diferenciación técnicamente, bueno, ustedes ya lo checaron. Si no, les recomiendo que lo chequen. Ahorita, de hecho, creo que es la siguiente tarea que les viene, van a realizar un glosario. Ese glosario va a estar compuesto por todo este tipo de palabras que no se acordaron, que ya se les olvidaron, que no se las enseñaron, porque también puede ser el caso, y que ustedes digan, ah, caray, delito continuado, no, la verdad es que no me acuerdo. Ah, bueno, en mi glosario pongo delito continuado, investigo y le pongo la definición. Les va a ayudar a ustedes para recordar, para enseñar, bueno, en este caso para aprendérselos, o en su defecto, que más adelante puedan recurrir a una guía, ¿no? Por decirlo así, pero más adelantito platicamos de esta tarea. Dime, Vero, ¿ibas a hablar? Vi tu Sí, iba a micrófono. hablar, sí, respecto a la tarea, Lick. Lo que pasa es que ahorita mencionaron el artículo 131 y 132. Yo no estuve en la clase pasada y bueno, me dijeron que la tarea era un glossario. Ah, entonces esa fue la que se les quedó entonces. Sí, Sí, según yo, es que yo también revisé y que en la plataforma y solo venía lo del glosario. A ver, déjenme checar, ahorita chequemos. Ajá, en la plataforma no venía lo del artículo, yo también lo busqué. Sí, no, a ver, déjenme ver, ahorita checamos. Ajá, en la valoración solamente aparece el glosario. ok. De hecho, en la semana número 4. 1, 2, 3. Ajá, en la semana número 4, que es técnicamente en la que estamos. Ahorita ya vamos a trabajar la semana 5. En la semana 4, efectivamente, yo creo que no se guiaron por la cuestión de que no les modifiqué la fecha. No se Ajá, preocupen, vamos a hacer lo siguiente. Yo ahorita que termine la clase les aperturo la fecha, no hay problema, se las jalo hasta, digamos, como tenemos la cuestión de ser sabatinos, no tenemos el problema de hacer corte cada 4 semanas. Entonces no hay problema, vamos a hacer lo siguiente, fue un error mío. Ahorita que Entonces, terminemos la clase, yo les aperturo la fecha hasta la siguiente semana. ok, ¿Sale? Para Lick, que entonces, entreguen el glosario. no, el glosario yo ya lo entregué. Ok. Entonces, Ajá. el artículo 131, ese que dijo Ajá. Chure, 139, 132 es el que me quedaría pendiente. Ok, no tenemos espacio abierto, así que no se preocupen. Ahorita lo Ah. checamos. Sí, no se Ok. preocupen. Ya ahorita en la semana, perdón, es la semana número 3, que es sujetos procesales, está el glosario. Ahorita yo les voy a aperturar la semana número 4, el día lunes, pónganle, para que tengan hasta la siguiente semana para entregar la tarea que más al ratito vamos a comentar. Ah, ¿Vale? ok. Ok, Lick, gracias. Perfecto. Bueno, no hay problema. Bueno. Entonces les decía, lo del glosario a mí se me hace como una buena técnica porque nos puede ayudar o nos puede auxiliar en varias cosas. Digo, todo se nos puede olvidar. Ay, ¿qué era cuál? Creo que sí lo vi, pero no me acuerdo. Bueno, no vamos a profundizar tanto. Yo se los recomiendo para que lo ingresen al glosario, pero bueno, ya es cuestión de ustedes. En la cuestión de los delitos continuados y continuos es porque son clasificaciones de delito, ¿sí? Y estas clasificaciones, hay una clasificación que se hace dependiendo qué tipo de modalidad tengo yo. Por eso se clasifican así, en instantáneos, en continuos o en continuados. Los instantáneos son muy sencillos, ¿no? Pues son los que se hacen en el momento y se culminan en el momento. Por eso se llaman así. Los continuos está bien, puede ser continuos o pueden ser permanentes. De hecho, ahí tienen el nombre. Continuos o permanentes son los mismos. Y los continuados. En el caso de los delitos que se consideran como continuos, es cuando su consumación, o sea, para que se terminen, se prolongan por mucho tiempo, o bueno, se prolongan en tiempo. Y en el caso de los continuados, es cuando precisamente se hacen muchas conductas.
¿sí? O sea, se viola el mismo precepto, pero se hacen muchas conductas. Ahora, en este caso, en la cuestión del delito continuo, que sería la cuestión del primero, el delito continuo o permanente es aquel que no concluye con realizar el tipo, ¿sí? O sea, con la realización del tipo, sino que acá vamos a ver cómo se va sosteniendo, cómo se mantiene la voluntad del autor, ¿sí? O sea, conforme pasa el tiempo, subsiste el estado antijurídico de la persona. Vamos a poner un ejemplo, uno de los ejemplos claros, ¿no? Una persona que conduce en estado de ebriedad. Desde el momento en el que pone en marcha su vehículo, sabe que está haciendo las cosas mal, pero este lo puede hacer por horas. ¿Qué tal si se va de aquí a Cancún? Pues todo ese tiempo está violentando la norma, ¿no? Una norma de tránsito, porque no puedes manejar bajo el influjo del alcohol. Hasta el momento en el que apague su coche, hasta ese momento, pues, o bueno, puede pasar lo siguiente, ¿verdad? Que se le baje la borrachera o que por alguna razón deje de manejar. Bueno, en este caso, pues eso es un ejemplo de una cuestión continuada. ¿Por qué? Pues porque no pasa en el momento, lo va a seguir, lo va a seguir, lo va a seguir jalando, por decirlo de alguna manera. En este caso puede pasar lo mismo, en el caso de algún allanamiento. Una persona que llega a un domicilio que claramente pues no es suyo y se meta, en ese momento no va a terminar su conducta. No es como un homicidio, le doy un balazo y se acabó. No, en este caso se va a perpetuar, depende todo lo que haga y todo el tiempo que se lleve, va a continuar la conducta como tal. Puede ser mucho tiempo, no pueden ser hasta horas. Otro ejemplo, el secuestro. El secuestro también, ¿verdad? Pues el secuestro no se acaba de ahorita para ahorita. El secuestro puede durar muchísimo tiempo, dependiendo el tiempo que quieran tener al sujeto en cautiverio. Ahora, en el caso del continuado, el continuado no es que nos quedemos ese tiempo en hacer el delito, sino que a veces cuando realizamos el delito se puede interrumpir, ¿sí? Puede ser la misma cuestión, puede ser la misma persona, pero se van viendo diferentes formas, diferentes acciones. En este caso podemos tener, digo, por poner ejemplos de un delito de esta categoría, en el caso de los delitos continuados, estas acciones o estas omisiones, porque recuerden que los delitos se pueden dar por acción o por omisión, no se prolongan sin interrupción. Aquí sí hay interrupción, ¿sí? Y cada una se va poniendo poco a poquito. Vamos a poner el ejemplo que yo me dedico al robo, ¿sí? Pero un robo me va a llevar 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, dependiendo lo que robe, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo robo ahorita un camión, al rato otra vez y en la noche otra vez? Aquí estamos hablando de que hay muchas conductas, o sea, no es una sola como manejamos hace rato el secuestro. Aquí hay muchas conductas, ¿no? Porque son robos distintos, son robos diferentes. ¿Estoy violentando el mismo tipo penal? Sí, porque no deja de ser robo. Sí, el hecho de que yo haya robado a las 8 de la mañana, no sé, una ruta y al mediodía otra ruta y en la noche otra ruta, pues es igual, porque al final de cuentas estoy robando. Sí, hay muchas conductas, son delitos independientes, pero estoy violando el mismo tipo penal o la misma legislación. ¿Sí? A eso se refiere. ¿Cuál otro podría ser en cuestión de continuados? ¿Podría ser un fraude? Los fraudes, podría ser, exacto. Sabemos que los fraudes muchas de las veces no se dan a una sola persona, sino que están ahí viéndole la cara a muchísima gente. Es un ejemplo, pues claro, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues estoy haciendo una misma conducta, pero con diferentes personas, con diferentes sujetos. En este caso también pueden pasar varias cosas, pero eso ya lo vamos a poner más adelante en la cuestión de concurso de delitos. O bueno, ahorita lo comentamos. En el caso de esta parte de concurso de delitos también, ¿por qué? ¿Qué pasa si yo voy a robar un banco? O sea, esa es mi idea, ¿no? O sea, yo quiero robar un banco, voy a robar un banco. La extorsión, exactamente, la extorsión también tiene esta categoría, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, al final de cuentas, lo que voy a hacer es la misma conducta, voy a violentar el mismo precepto, pero en diferentes actos, ¿no? A diferentes personas. Bueno, ¿qué pasa si yo yo quiero robar un banco? Y resulta que en este robo al banco, pues yo voy armado, ¿no? Como la mayoría de estos que roban bancos. Pero resulta que se me atraviesa un policía queriendo frustrar el robo y yo le doy un balazo y lo hiero, ¿no?
lo lesiono. Pero resulta que la cajera se pone bien nerviosa y quiere llamar a la policía. Y también le disparo, pero ella la mato. Y me salgo porque pues obviamente ya me quiero dar a la fuga y en ese momento tomo un vehículo, ¿no? Pero ese vehículo no es mío. O sea, se lo quité a punta de pistola a un sujeto. Y por si fuera poco, como ya llegaron las patrullas, pues se inició una persecución. Y más adelante, pues yo me estrello, ¿no? Pues por obvias razones. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí ya tenemos una seriación de delitos. Si se dan cuenta, ahí ya no hablamos ni de continuados ni de continuos, porque ya ni es el mismo tipo penal, ni estoy prolongando un solo tipo penal. Aquí yo estoy haciendo varias conductas en diferentes momentos y en diferentes actos, porque ya hay robo, porque ya hay homicidio, porque ya hay lesiones, es más, choque contra un poste y hay daños a propiedad pública, porque en este caso es un poste de Comisión Federal de Electricidad. Pues aquí ya son 5 conductas o 6 conductas, ¿no? Y es más, y cuando me detienen se dan cuenta que el arma es de estas que son exclusivas de uso del ejército. Máquina, pues ya tenemos 7 conductas. Bueno, eso ya es otra cosa, eso ya entra ahorita lo vamos a platicar en concurso de delitos. Bueno, ¿a qué va toda esta situación de que recordaran un poquito de delitos continuos y de delitos continuados? Que cuando llegue a suscitarse esta comisión de este tipo de delitos, cualquiera de los tribunales donde se haya producido el efecto pueden ser competentes para conocer el acto delictivo. Decían hace rato ustedes, ¿no? El fraude, la extorsión. Sí, pero yo no voy a extorsionar a todo Puebla. ¿Qué tal si extorsiono aquí en Puebla, extorsión en Veracruz, extorsión en Chihuahua? Caray, pues ya hay un montón de gente, ¿no? De diferentes lugares. Pues cualquiera de ellos puede ser competente para conocer de esta conducta, ¿sí? Ahora, vamos al siguiente supuesto, que también es un precepto que, bueno, recuerden ustedes. ¿Qué es el concurso de delitos? Así, palabras simples. ¿Qué es el concurso de delitos? Digo, y también desgraciadamente es común. Es para ubicar los delitos que tienen una mayor pena o son como que los más agresivos, por así Más graves, decirlo. ¿no? Ajá, ok. El concurso de delitos no es otra cosa que, digamos, que el conjunto de varias conductas punibles, o sea, de varias conductas, de varios delitos, ¿no? Se acumulan varios delitos, pero en esta acumulación, estos delitos se cometen cuando hacemos un solo hecho, ¿sale? Esa es una de las partes importantes. Claramente acá también vamos a tener diferentes, porque no todos los concursos son iguales. Tenemos concursos ideales, tenemos concursos materiales o reales, tenemos diferentes. No nos vamos a meter en eso, ¿por qué? Porque técnicamente acá no nos hace la distinción de qué tipo de concurso, no nos dice, ay, tiene que ser uno o tiene que ser otro, ¿no? Acá nos habla de manera general del concurso de delitos. En este caso, en la cuestión de los ideales, podemos tener varias cosas, porque cuando tenemos un concurso ideal, es cuando en una sola acción podemos infringir varias leyes, ¿sí? Ahora sí que sin querer queriendo. Decíamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso el ejemplo que les puse ahorita, si yo hago todas estas acciones, básicamente el que yo buscaba era el robo del banco. Ya el homicidio, las lesiones, el daño en propiedad y todo lo demás, eso ya se adjudicó a la cuestión. Eso es un concurso ideal. Pero este concurso ideal no solamente se puede dar así. Hay otro supuesto en el cual solamente se puede infringir un solo precepto, o sea, un solo tipo penal, pero varias veces, o sea, muchas veces. El ejemplo más claro de este es cuando chocamos en carambola, por ejemplo, que no sé, fueron 5 vehículos y los 5 hubo lesionados. Ahí todos son lesiones, ¿no? O sea, estamos hablando del mismo precepto, pero de todos esos, de esos 5, fueron lesiones, fue el mismo tipo penal, pero en diferentes actos. Ese es uno de los que más se ve. Ahora, pongamos el contrario, que de esos, no sé, que de esos 3 o 4 vehículos haya un fallecido por cada vehículo. Pues allá tendríamos la idea de que pues si es un homicidio, pero al final de cuentas debe de haber un concurso. ¿Por qué? Pues porque es la acumulación de conductas delictivas, nos guste o no nos guste, digo, y ahí, pues digo, sabemos que no es lo ideal, pero así suele pasar.
Ese es el concurso ideal. En el caso del concurso real es cuando suceden muchos hechos, ¿no? O sea, cuando suceden muchos hechos y por tanto, pues obviamente se debe de seguir la parte de la cuestión de la persecución de delitos, ¿sí? O sea, se van persiguiendo diferentes delitos. Sabemos que algunos van a ser acreditados y algunos no. Ahora, aquí es interesante porque hay delitos que sí son como acumulativos, ¿no? Que era lo que decía su compañero. O hay unos que subsumen el más grave, lo que decían también, al más pequeño, pero no siempre. No en todos los tipos penales, y hay que tener mucho cuidado de acuerdo a nuestras legislaciones, no en todas las legislaciones y no en todos los tipos penales. Creo que yo ya les había, bueno, no recuerdo si les puse el ejemplo a ustedes, en el caso de violencia intrafamiliar. Aquí en Puebla, lo ideal sería que si yo tengo una persona que comete violencia intrafamiliar, y esa persona, aparte de la violencia, genera lesiones, ¿qué podríamos decir nosotros? Vamos a pensar lesiones, pues leves, ¿no? De esas que tardan en sanar menos de 15 días. En este caso diríamos, pues bueno, pues entonces quiere decir que violencia, como es más grave, va a subsumir, o sea, se va a comer, o yo así lo pongo de manera sencilla o coloquial, se va a comer a lesiones, ¿no? Sería como lo que pensaríamos nosotros. Pues depende, porque en el caso de acá, no sé, allá en Veracruz, ustedes me sacarán de la duda. En el caso de acá pensábamos que era eso, pero no, aquí no es así. Específicamente en ese delito de violencia intrafamiliar, no se come uno al otro, al contrario, se acumulan, o sea, se suma la penalidad de lesiones y se suma la penalidad de violencia. Entonces, acá violencia intrafamiliar tenemos que violencia es de máximo 8 años. Imagínense que nos dan 4, un suponer, la media aritmética son 5. Pero si aparte de eso se le suman el periodo de lesiones, híjole, si rebasa los 5 ya no sale. Y eso sería un problema. Entonces hay que tener mucho cuidado en el caso de la acumulación o en el caso de subsumir en este concurso de delitos, porque esto puede salir contraproducente, ¿no? A veces pensamos, ay, es que ya secuestró, no sé, 2, 3 veces. Ah, pues acá son 70 años. Ah, pues se va a llevar 210 años en la cárcel, ¿no? Y vemos, y no, pues son 70. ¿Por qué? Pues porque se hace este concurso de delitos, ¿no? Se hace esta clasificación, digo que humanamente pues nadie va a vivir 210 años, ¿verdad? Eso también tiene que ver ya con esta situación de juerga legal. Bueno, en este caso del concurso de delitos, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando tengamos concurso de delitos? Técnicamente, el competente sería el Ministerio Público Federal. Pero para que esto sea así, para que el Ministerio Público Federal pueda ser competente, aunque se trate de delitos de fuero común, debe de haber por lo menos uno que tenga conexidad con un delito federal, ¿sí? Y en este caso opera igual, no solamente con el Ministerio Público, sino también con los jueces del fuero federal. Ellos serían los competentes. Pongamos el ejemplo. Lo comentamos ahorita, en el caso del robo del banco, todos los delitos que yo les mencioné, salvo uno, todos son de fuero común. Todos. Y decimos, bueno, entonces el fuero común, ¿en qué momento lo puede atraer el fuero federal? En el momento en el que se habla de una posesión y portación de arma de fuego que está prohibido, porque es únicamente de uso exclusivo del ejército. Eso es un delito federal. Y con ese simple hecho de que sea un solo delito de fuero federal, en automático lo puede jalar tanto el ministerio como el juez federal. Y ya no es competencia del Estado. Ahí tenemos esa dualidad en el caso del concurso de delitos, ¿no? ¿Qué otro? Pues el robo, por ejemplo, de hidrocarburos también tiene esta dualidad de ser federal. La delincuencia organizada, por excelencia, es materia federal. Entonces, si todo esto yo le acumulo esa parte, imagínense, pongan el ejemplo que pusieron hace rato de secuestro. Pero si aparte de eso, porque es delincuencia organizada o es asociación delictuosa, pero aparte de eso, resulta que yo al secuestrado lo golpeé, yo al secuestrado le quité, le corté un dedo, aparte de que lo privé de su libertad. Bueno, y ahí se empiezan a acumular una serie de cosas, sí, pero con el simple hecho de que tengamos una cuestión de materia federal, puede ser atraído por esta esfera, ¿sale? Bueno, ahora, ¿en qué momento podemos tener el supuesto
de que un juez X, ¿no? De un distrito, pueda conocer de un asunto cuando el delito no se cometió en su territorio, ¿sí? Ejemplos. Resulta que yo el delito lo cometí en Puebla. ¿Habrá oportunidad o habrá alguna, digamos que excepción por la cual me tengan que juzgar en, ¿qué se les hace bueno? ¿En el Estado de México? ¿Creen ustedes que se puede o que no se pueda? Porque la regla general es que si yo cometí el delito acá, pues me tienen que juzgar acá, entonces ¿por qué me lo van a hacer en otro lado? Yo creo que No sé. competencia No, federal. no se puede. Bueno, bueno, por competencia no se podía, por la territorial. Ah, claro, o Pero sea, sí. obviamente la generalidad sería la cuestión territorial, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos varias cosas. Sí se puede cuando por razones de diferentes circunstancias se tenga que hacer de esa manera. Ejemplo, cuando sea por ciertas características del hecho, cuando sea por circunstancias del inculpado, cuando sea, es más, hasta por razones de seguridad, en la cual digamos, híjole, no se va a llevar de manera adecuada el proceso. En ese caso sí se puede. Ejemplo, si yo cometo una conducta, no sé, delictiva, vamos a poner el ejemplo, una conducta delictiva que se da en cualquier, es más, en Guanajuato, vamos a poner el ejemplo. Y resulta que en Guanajuato, pero yo soy una persona sumamente peligrosa, tengo un alto índice de peligrosidad, de acuerdo a los dictámenes criminológicos. Y resulta que aparte de todo tengo una gran cantidad de recursos, o sea que lo más probable es que o corrompa o me fugue o haga cualquier otra cosa. En razón a eso, podría sugerirse que mejor se me trasladara a uno de los penales más seguros de de México. Pongo un ejemplo, ¿no? En el caso de, ¿cómo se llama este? Del Altiplano, que todos lo conocemos como Almoloya de Juárez. ¿Se puede hacer? Pues claro que se puede hacer, porque en razón a mi peligrosidad, de acuerdo a la circunstancia personal que tengo, porque por razones de seguridad el penal de Guanajuato es un penal de mínima seguridad, me pueden trasladar para allá y ellos pueden ser competentes de mi proceso. Claro que sí se puede, ¿sale? No en toda la República hay, vaya, se supone que todos deberían de ser, no hay un índice como en Estados Unidos de que hay diferentes grados de peligrosidad, o sea, la realidad es que en México yo creo que eso hace muy difícil la reinserción, o sea, que no tenemos una clasificación de reos, que es igual que entre alguien por robo, a que entre alguien por homicidio, o sea, la realidad es que hay una contaminación criminógena muy grande, pero sí se puede hacer. Digo, no todos son, en este caso del ejemplo, no todos son de alta seguridad. Digo, por ejemplo, el de Almoloya se dice que es muy seguro. Generalmente ahí se va mucha gente de delincuencia organizada, por ejemplo, ¿no? Algunos de los Beltrán Leiva han estado allá, la Tuta estuvo allá, el mismo Chapo estuvo allá. ¿Qué otro penal? Pues hay muchos, ¿no? Hay uno también en Tamaulipas, que digo, por obvias razones estratégicas, pues también se tiene a que son uno de los más seguros que hay. De hecho, por lo menos eso nos dice nuestro servicio de supervisión penitenciaria, que se supone que tiene muy buena puntuación, digo, no en calidad, ¿no? Sino en una cuestión de seguridad. En este caso, muchas de las personas que pertenecieron a las autodefensas las mandaron para allá, para Tamaulipas. ¿Qué otro? Pues hay muchos. Hay otro en Jalisco que no recuerdo el nombre bueno, no recuerdo su nombre ahorita, que ahí hay mucho Z. Allá mandaron a mucho Z. Bueno, son algunos. En base a esto se puede hacer, claro que se puede hacer. De hecho, aquí el que lo debe de considerar pues sería el Ministerio Público. Él necesitaría ejercitar la acción penal y dice, bueno, a ver, yo la voy a ejercitar, pero yo sé que si él se queda acá pueden pasar varias cosas. Entonces yo digo que lo mejor es que se vaya para allá, ¿no? Digo, ya sería estrategia. Digo, si es alguien de Puebla no lo van a mandar hasta Jalisco, ¿verdad? Probablemente lo manden al Estado de México, ¿no? Bueno, en el caso de que sea mujer, pues a Santa Marta, por un ejemplo. Bueno,
Ahora, en este caso, ya lo que se hace como tal, pues es que sí se puede generar esta atracción, porque básicamente es como una facultad de atracción. Se puede hacer, sí se puede hacer, y esto lo pueden hacer las autoridades porque así lo consideren, o sea, lo pueden hacer de oficio, o en su defecto lo pueden hacer a petición de las partes, ¿sí? Que digan, es que hay que trasladar al procesado a algún otro reclusorio de máxima seguridad, ¿no? Y obviamente, si yo lo traslado, pues en automático la competencia jurisdiccional va a cambiar, no solamente la cuestión penitenciaria. Bueno. Algo muy importante que hay en este tipo de sucesos es que en estos casos, ¿cómo lo podríamos decir nosotros? En esos casos en especial no hay declinatoria, o sea que no se puede no, yo no lo quiero aquí en mi penal, hombre, no se puede, o sea, no pueden declinar, o sea, forzosamente si está con la pena. Otro supuesto que tenemos, que es el que nos maneja nuestro fundamento legal número 11, nos habla acerca de cómo se va a decidir acerca de estas competencias, porque va a haber controversia también. Si se dan entre tribunales federales, que sean dos los competentes, ya dijimos, el que haya prevenido, o sea, el que se haya puesto las pilas primero, pues es el que gana, básicamente. Cuando hay dos tribunales digamos que federales, ¿no? Donde hay discusión entre los tribunales federales y los tribunales estatales, claramente se tendría que ver dónde encontramos la jurisdicción, ¿no? O sea, si es un delito del fuero común, del fuero federal, donde se cometió, ya se entra al estudio del asunto. Los que se den entre diferentes entidades federativas, en este caso se tiene que hacer igual de acuerdo a las leyes estatales. Yo les decía, la mayoría de estos pues es a raíz de acuerdos, es a raíz de pláticas. Muchas de ellas, muchas de las veces, se hacen a través de ¿qué? A través hasta de las propias solicitudes de la defensa. Igual, no recuerdo, porque tengo como 4 grupos con la materia. Yo creo que no les alcancé a comentar porque todavía no llegábamos acá. A veces puede ser no solamente porque así lo decide el juez o porque así lo decide el ministerio. A veces dicen que es a petición de parte, o sea, que yo como defensa puedo solicitar que se le juzgue en una entidad federativa y no en otra. Eso también puede ser parte de una estrategia de defensa. Les pongo el ejemplo. Si a un sujeto lo vamos a pensar que lo detienen acá por extorsión, ¿sale? Y bueno, y por otra serie de delitos. Entonces resulta que la persona dice, no, pero ¿cuál va siendo la sorpresa? Cuando la persona la detienen únicamente por un delito, que es extorsión. Entonces se maneja la posibilidad en esos años que pudiera salir bajo una caución. Sin embargo, cuando se hace estos oficios, ¿no? Cuando se gira esta información, sale otro estado, sale otra entidad federativa y dice, espéreme tantito, porque yo también lo ando buscando, pero yo no lo ando buscando por extorsión. Aquí se le está requiriendo por secuestro. En este caso, ¿qué pasaría? Cuando empiezan a hacer las indagatorias, obviamente los tribunales dicen, ay, ¿qué crees? Acá también ya salió que sí, si hay una investigación en su contra por secuestro. Entonces ya los dos estamos a la par. ¿Y ahora qué va a pasar? Las penalidades son técnicamente las mismas en cuestión de años, ¿no? Pero resulta que pues, por obvias razones, pues la familia dice, no, que se quede acá mi familiar, sino cómo lo voy a ir a visitar, ¿verdad? Que se quede aquí en Puebla. Sí, pero ¿cuál va siendo la sorpresa? Que en el código en el código de Zacatecas, allá se compurga en día o se compurgaba en día y en noche. ¿Qué quiere decir eso? Que los tiempos se van a la mitad. O sea, si a ti te dan 10 años, o si te, bueno, en ese caso, si te dan 13, se hacen a la mitad. O sea, en este caso serían 6 años y medio. Si te dan 20, pues harían 10. Entonces, imagínense la mitad de la condena lo que significa. Sí, pero la familia dice máquinas, pero pues prácticamente yo no voy a poder ver a mi familiar en todos los años que se va a quedar ahí. O sea, lo va a ver una que otra vez, pero no con la misma frecuencia que lo podía ver en la entidad federativa. Entonces, en ese caso, ¿qué pasó? Pues se decidió que mejor la persona compurgara en Zacatecas. Era más conveniente para su penalidad. Y bueno, esto también puede ser una petición de que yo como parte pueda solicitar quién quiero que sea el órgano jurisdiccional competente en ciertos casos, ¿no? En ciertas situaciones, respetando estas reglas. Nuestro siguiente fundamento, que es el artículo, creo que ya me pasé.
Aquí está. El artículo 12, en el caso del artículo 12 se dice que no hay prórroga y que no hay renuncia a la jurisdicción, lo que comentábamos hace un rato. Aquí no se vale decir, no, yo paso, no, yo renuncio a mi jurisdicción, hay que lo conozca a ver quién. No se puede, ¿no? Y prórrogas tampoco, de no te digo hoy, te voy a avisar mañana, tampoco, se tiene que avisar de manera inmediata. Siguiente, ninguno de los tribunales mencionados puede promover competencia a su superior jerárquico. Claro que no, si el superior jerárquico dice, a ver, yo atraigo con la pena, pues vaya, entra dentro de sus facultades. Y el último fundamento, bueno, el fundamento legal número 14, que sería de los fundamentos que les mencioné, si los detenidos por alguna razón fueran reclamados, que era lo que les comentaba, fueron reclamados por otros estados, puede ser un estado más, 2, 3, los que sean. En este caso, si no hay conformidad, porque a veces no se llega al acuerdo, a veces sí hay controversia de competencias entre ellos porque no quieren ceder. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, quien va a decidir será la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si ellos no se ponen de acuerdo, la Suprema tendrá que hacer la declaración de preferencia. O sea, ¿a quién le va a tocar conocer? ¿Quién va a ser el competente? A ver, denme un segundito. Ya, perdón. Y les decía, entonces en el caso de que tengamos ese problema, la Suprema Corte va a ser la encargada de hacer la decisión, ¿sí? Él tendrá que ver cuál es la autoridad que como tal pues necesita, ¿no? Ahora también si hay una que se pone, porque a veces también las autoridades estatales se ponen y dicen, no, a mí no me importa, yo no te voy a dar nada. Ah, bueno, pues en ese caso la Suprema Corte también tendrá que decidir, a ver, le tienes que mandar su exhorto, si no, no te preocupes, con toda la facultad yo se lo mando, no pasa absolutamente nada para que se lleve a cabo la aprehensión de algún sujeto. Y chan, chan, o sea, no se genera mayor problema, se puede llevar hasta la Suprema Corte. Ya en el caso de que tengamos ahora el problema entre tribunales federales, porque digo entre estatal y federal o entre estados no hay ningún problema. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos dos tribunales a nivel federal que están reclamando? En este caso, bueno, pues ya tendrían que resolver entre ellos la competencia, quién es el más viable para conocer el asunto de estos dos. Y san, párenle de contar. Bueno. Hasta acá pregunto, ¿tienen alguna duda en cuanto a la parte de jurisdicción y en cuanto a la parte de competencia? ¿No? No, Lick. Perfecto. Bueno, nuestro siguiente tema vamos a hablar un poco acerca de los sujetos procesales. Es muy importante porque antes de hablar de nuestras etapas y demás, pues es importante saber a qué se refiere la parte de los sujetos procesales. Sabemos y saben ustedes que los sujetos procesales van a ser todos aquellos que precisamente intervengan de manera directa o de manera indirecta en el procedimiento. No vamos a hablar de todos, vamos a hablar algunas generalidades y ustedes van a tener precisamente esta tarea. En un ratito más yo les voy a decir cuáles y qué supuestos y qué artículos van a darles lectura. ¿Qué es lo que van a hacer de esos artículos? No crean que solamente van a transcribirlos, porque pues digo, eso sería lo más fácil, ¿no? O acá nos ponemos a leerlos y bueno, ya. Lo que van a hacer ustedes es una interpretación, ¿sale? Si se dan cuenta, a veces les transcribo los artículos y demás, pero no se los explico de manera literal, ¿no? Les pongo ejemplos, les digo lo que es, qué significa y demás. Lo mismo van a hacer ustedes con una serie de artículos que ahorita yo les voy a ir diciendo. Solamente una interpretación. Si son fracciones, pues por cada fracción interprétenla. No es necesario que copien la original. A mí lo que me importa pues, es su interpretación. Digo, la memorística más allá de todo, pues no ayuda tanto, ¿no? Pero sí que entendamos realmente a qué nos referimos. Bueno. En el caso de los sujetos procesales, el primero de ellos es el imputado. El imputado nos lo maneja en nuestro artículo 114.
En este caso estaríamos hablando de los códigos, bueno, más bien del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el 114 nos habla del imputado. Primero que nada, pues hay que decir quién es el imputado. El imputado va a ser aquel sujeto que ya esté señalado por el Ministerio Público como partícipe o en su defecto como autor de un hecho señalado como delito. Ese es el imputado, ¿sí? Bueno, ustedes van a buscar sus derechos, ya se los dije, están en el 114, van a buscar sus derechos y los van a interpretar. Es una seriación de fracciones, no crean que son, uy, las 50 páginas, no, son una serie de fracciones que ustedes van a interpretar. Ahora, es importante la nomenclatura porque decíamos, no siempre van a ser imputados. En el momento, hay momentos en los que va a cambiar a ser acusado, momentos en los que ya va a pasar a ser sentenciado, y creo que platicamos la clase pasada, y en un momento llega a ser un PPL, ¿no? Esta persona privada de la libertad, si así se llegara a realizar. Entonces, posteriormente de ser imputado pasa a ser acusado. El acusado ya va a ser la persona que ya tiene formulada una acusación, por eso se llama así. Y ese nombre lo va a llevar desde que se le formule acusación hasta el momento en el que recaiga sobre él una sentencia, ¿sí? Una sentencia, no importa si esta sentencia es firme o si no es firme, si se van a ir a una impugnación o no, eso no importa, ya va a ser un acusado. Ustedes cuando lean sus derechos del 114, bueno, van a ver varios, pero uno de los más importantes es la parte de la declaración. El imputado tiene el derecho a declarar cuando él quiera. No importa en qué etapa del procedimiento se encuentre. Muy importante, esta declaración, si él así lo quiere, lo puede hacer ante el ministerio o en su defecto lo puede hacer ante el juez o el tribunal. Eso ya es decisión del imputado. Claramente se deben de llevar dos cosas importantes. La primera, tiene que haber de respeto a los derechos humanos. Y segunda, pues obviamente tiene que haber la presencia del defensor, porque si no, bueno, pues entonces ahí tendríamos un problema. Ahora, posteriormente tenemos al defensor. El defensor sabemos que lo va a designar el imputado y lo puede hacer, pero desde el principio. Es más, desde el momento de su detención. Este defensor tiene que ser abogado, tiene que ser licenciado en Derecho con su cédula. Obviamente abogado titulado. Y decían, bueno, ¿hay una diferencia entre un licenciado y un abogado? No tajantemente. Tiene que ver más con una cuestión de, pues digamos que de designación por parte de las instituciones. La mayoría de las instituciones actualmente pues ya lo manejan como licenciado en Derecho. Desconozco cómo salga su título, pero creo que también sale como licenciado en Derecho. Pero había otras instituciones, o digo, también tiene que ver yo creo que el tiempo, que salías como abogado, notario y actuario. Por eso se hace la diferencia, pero al final de cuentas es igual mientras estés titulado y tengas tu cédula. Ahora ya sabemos que si el imputado no designa algún abogado defensor, no es de que, pues no lo designa, pues ya ni modos, ¿no? Que se sigue el proceso. No, si no hay un nombramiento, si no hay una designación, al final de cuentas, entonces, el juez tendrá que nombrarle a un defensor de carácter público, ¿no? Pues parte de ahora. Vero, ¿me escuchas? Sí, Lick. Sí, no seas malita, Vero. ¿Le puedes dar lectura a las obligaciones del defensor, a esas 7 fracciones que tienes en pantalla, por favor? Claro que sí. Gracias. Son obligaciones del defensor. 1. Entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos que motivan la investigación a fin de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes que sean necesarios para llevar a cabo una adecuada defensa. 2. Asesorar al imputado sobre la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le atribuyen. 3. Comparecer y asistir jurídicamente al imputado en el momento en que rinda su declaración, así como en cualquier diligencia o audiencia que establezca la ley. 4. Analizar las constancias que obren en la carpeta de investigación a fin de contar con mayores elementos para la defensa. 5. Comunicarse directa y personalmente con el imputado cuando lo estime conveniente
conveniente, siempre y cuando esto no altere el desarrollo normal de las audiencias. 6. Recabar y ofrecer los medios de prueba necesarios para la defensa. 7. Presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de imputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causa legal que sea en beneficio del imputado. Perfecto, muy bien. Bueno, aquí, ¿qué es lo que podemos nosotros apreciar o qué es lo que podemos nosotros visualizar? Ya su compañera ya nos hizo el favor de darnos lectura. Las obligaciones a veces el defensor pensamos que solamente tiene que ver con la parte de una defensa, ¿no? De una buena defensa y paramos de contar. Pero la realidad es que no, la realidad es que tenemos muchas otras cosas más. En esta parte podemos tener nosotros, y pues se pudieron dar cuenta, la parte de la entrevista. Es bien importante la entrevista porque claramente yo tengo que tener un conocimiento de los hechos, pero directo, no lo que me diga el ministerio, no lo que me digan los vecinos, no lo que me... No, de manera directa tengo que conocer la versión de los hechos. Ahora, un abogado defensor no solamente lleva un procedimiento, también es un asesor, porque recordemos que el imputado, digo, en la mayoría de los casos, pues no en todos, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos no conoce de derecho, por algo te contrata. Entonces uno le tiene que decir a ver qué lo que pasó y cuáles pueden ser las consecuencias a las cuales se puede hacer merecedor. Claramente hay que comparecer con él, sobre todo cuando declare y en cualquier diligencia. También le corresponde la parte de analizar todo lo que se encuentra en la carpeta de investigación, porque si yo no conozco lo que está obrado en la carpeta, tengan por seguro que no voy a poder estructurar una defensa, pero ni soñando. La comunicación, eso también es muy importante. Igual pensamos, ay, pues ya con que yo haga lo que tengo que hacer me vale, ¿no? No, la comunicación que se debe de mantener con el imputado no es solamente un derecho, es una obligación de mantenerlo al tanto. Siempre y cuando no entorpezca las audiencias, no hay ningún problema. Recabar los medios de prueba. Recordemos, anteriormente teníamos este monopolio, ¿no? Teníamos que solamente el Ministerio Público investigaba y es más, hasta se guardaba su información. Ahorita hasta la propia defensa puede indagar, puede ofrecer, puede recabar sus medios de prueba. Y no solamente basta con esto, también es muy importante acompañar estos medios o estos datos de prueba con argumentación, ¿verdad? Lo ideal, pues sería encontrar pruebas que debatieran o que rebatieran lo que dice el MP, pero en dado caso que no sea así, porque digo, también hay que ser muy honestos, es más, hay personas o hay imputados que te dicen, pues sí, la verdad sí lo hice, o sea, la verdad, ¿para qué le voy a decir que no, abogado? Bueno, ¿y qué hacemos? Le decimos, pues ya lo hizo, pues ya no se puede hacer nada, disculpe usted, cuídese mucho, ¿verdad? Pues no, claro que no se puede. En este caso, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues tendríamos que buscar algo que le beneficie, probablemente que haya alguna causal de inimputabilidad, o sea, que la persona sea inimputable, que el asunto ya haya sobreseído o que estemos ante un excluyente de responsabilidad o que el delito ya haya prescrito o cualquier otra cosa que le pueda servir, que sea en su beneficio. Ya no vamos a entrar a hablar porque, bueno, ya parte de nuestras pasadas, pues tiene que ver con la teoría del delito, ¿no? Que hablamos de estos aspectos negativos y positivos de esta misma teoría, ¿no? Hablamos de aspectos positivos del delito, negativos del delito. Y todas estas precisamente constituyen partes negativas del delito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues si yo tengo una tipicidad, pues tengo que buscar causas de atipicidad. Si yo tengo una cuestión de juricidad, pues unas de antijuricidad. En eso va a radicar mi estrategia como abogado defensor. Bueno, a ver. Pero no son las únicas, tenemos una serie más que están muy relacionadas con las primeras. Bueno, también muy importante, hay que solicitar que no se ejercite la acción penal. Claro, siempre y cuando tenga elementos, ¿verdad? Si no los tengo, pues digo, tampoco hay como mucha manera. Ofrecer los datos de prueba, ¿no? Y buscar que se vayan abajo los que dio el Ministerio Público. Promover mucho la cuestión de los MASC, la cuestión de las formas anticipadas que ya hemos platicado en otras ocasiones. Hay que promoverlas, hay que buscar. Si yo
tengo el conocimiento y veo que es una viabilidad, que es una opción buena, que le sirve a mi imputado, la tengo que promover. Y dirían ustedes, ay, pues sí, pues ¿para qué me voy a complicar la vida? Pues no se crean. A veces por cuestiones de ética, desgraciadamente, hay muchos abogados que viendo que pueden sacar al sujeto en 2, 3 semanas o 2, 3 meses, no les importa. Y se los llevan y se los llevan y se los llevan más tiempo y voy a checar y voy a ver y surgió esto solamente con sacar dinero. Bueno, pues ya vimos que dentro de nuestras obligaciones tenemos que promover los más. Siguiente tiene que ver con una participación, también con una participación verbal, pero ya cuando estamos dentro de la etapa de juicio, ¿sí? O sea, exponer nuestros alegatos de apertura, de clausura, debatir con el Ministerio Público. Esta participación es parte de una obligación que tenemos como defensor. La siguiente también tiene que ver con la parte de la información y de la comunicación. Hay que estar avisándole, hay que estar informándole al imputado de cómo va su proceso, ¿no? En qué etapa va, en qué actuación va. Vaya, uno le tiene que estar avisando, porque si de por sí es complicado, digo, pues estar con esa zozobra de no saber, peor aún. Ahora, otra muy importante que también es obligación, porque no va a surgir por obra del Espíritu Santo, ni se va a dar por oficio, ni mucho menos. Es nuestra obligación. Y esta es solicitar procedimientos especiales. Les pregunto, ¿qué es un procedimiento especial? No recuerdo, sí lo había escuchado, pero no. Ok. Los procedimientos especiales son aquellos que, como su nombre lo dice, tienen que llevar trámites especiales por las circunstancias o por las características del sujeto. Vamos a pensar, puede ser el ejemplo de un menor de edad, puede ser el ejemplo de un indígena, puede ser el ejemplo de una persona con alguna enfermedad mental. Todos estos son procedimientos especiales porque no se puede hacer exactamente lo mismo, o sea, no pueden ser juzgadas igualmente que ustedes o yo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque obviamente sus características requieren una atención especial. Digo, si tenemos una persona enferma, pensemos, digo, enferma mental, ¿qué es lo que pasaría? Para empezar, digo, lo que alegaríamos sería una causa de inimputabilidad porque la persona es incapaz. O sea, obviamente no puede ser imputable porque no tiene la capacidad de responder por sus actos. Eso sería lo primero. Pero desgraciadamente muchas de las veces no se llevan a cabo estos procesos. Desconozco, digo, no he tenido la oportunidad de ir a algún penal allá en Veracruz, pero aquí, por ejemplo, aunque tengamos un centro de reinserción, hay pabellones psiquiátricos en donde se encuentran las personas con una enfermedad mental. Y si nosotros nos ponemos a pensar, diríamos, no, pues es que no, la cárcel no es un lugar para este tipo de sujetos. Ellos deberían estar internados en un lugar especializado de atención médica, porque eso sí es bien feo. O sea, ahí se puede ver a las personas con enfermedades mentales azotándose en las paredes. Y bueno, pues vaya, ¿no? Si no se les da el trato adecuado a los que están ahí precisamente en la cárcel, en el centro de reinserción social, pues mucho menos se le va a dar el tratamiento a los enfermos mentales. Entonces digo, eso es delicado. ¿Y por qué se tienen ahí? ¿Por qué no están en una institución especializada? Pues porque los dejaron ahí y no les importó, ¿no? O sea, digo, esa es la situación de la claridad del asunto. Y en esto influyen mucho las defensas. No porque todas las públicas sean malas ni todas las privadas sean buenas. Hay defensores públicos excelentes, pero tienen mucha carga de trabajo. Y desgraciadamente los privados, pues muchas de las veces son muy caros y la gente no tiene para poderlos pagar. Entonces ahí se quedan. Digo, no es porque los pabellones especializados o los centros especializados en atención mental sean como la gloria, porque también son tratos horribles los que les dan, la verdad son condiciones muy feas. Pero, pues digo, por lo menos tienen la atención médica. Algo que allá la realidad es que la tienen a medias, pero bueno. A ver, dígame Verónica.
También calificaría ahí, por ejemplo, el lenguaje, cuando una persona es indígena o una persona sordomuda, por ejemplo. Claro, ellos son sometidos a procedimientos especiales. De hecho, pues son juzgadas por tribunales especializados, o es más, sabemos que si nos encontramos a una persona indígena, no se le puede tomar declaración. Antes también teníamos esa bonita cualidad. Se le recepcionaba a la persona y como no le entendían, le ponían lo que querían, los ministerios públicos y ¡pum! Adiós, guardadito. Y obviamente, pues esto es una violación a los derechos humanos. ¿Cómo puedes juzgar a alguien que ni siquiera te entiende? ¿No? Ahorita eso es inválido al 100%. Forzosamente de oficio, ellos saben que tienen que prestar o que tienen que proporcionar un traductor o un intérprete, ¿no? Dependía, de hecho pasa hasta con los extranjeros. ¿Para qué? Pues obviamente para que no se les violenten garantías. Es más, si así es su elección, su declaración puede estar en, ay, no sé, en náhuatl y puede estar en español también, para que no haya la alteración de que no dijo una cosa y le pusimos otra. No, deben de existir los dos. Esos son procedimientos especiales, porque obviamente los sujetos están en un estado de vulnerabilidad y por tanto pues necesitan una atención diferente del Estado. ¿Sale? Muy bien. El siguiente que tenemos es la parte del secreto profesional. El secreto profesional, digo, es algo que se encuentra en varias áreas del conocimiento, digo, los médicos, ¿no? Hasta los padrecitos tienen la debida situación de guardar el secreto. Ahí no es profesional, pero guardan secreto. En este caso pasa lo mismo. Nosotros tenemos no solamente el derecho, sino la obligación de tener y de guardar este secreto profesional. Yo no puedo andar contando lo que me dijo mi cliente. No puedo andarlo divulgando, ni mucho menos, porque si no lo estaría dejando precisamente en un estado de vulnerabilidad completa, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de una cuestión culpatoria, porque pues imagínense, ¿no? Sería muy gravoso. Entonces aquí hay que tener cuidado, porque aparte de eso nos haríamos merecedores a una responsabilidad profesional. Los recursos, pues obviamente sabemos que la legislación nos entrega medios de impugnación para poder debatir las decisiones de las autoridades. Bueno, nos proporciona muchos recursos. Y nosotros tenemos la obligación de tramitarlos, ¿no? Para que sean a favor de mi cliente. Es más, puedo llegar hasta la parte de una interposición de amparo, ¿no? Que podría ser ya mi última instancia. Bueno, pues puedo llegar hasta ahí. De hecho, no es si quiero, no es porque sea mi trabajo, lo tengo que hacer. Y lo último, tiene que ver también con una información, pero más enfocada no solamente al imputado, sino a la familia. Es un deber, es una obligación mantener informada a la familia de cómo se encuentra la defensa. O sea, en qué estatus nos encontramos, en qué etapa. Ahora sí que dirían, vamos ganando, vamos perdiendo, hay posibilidades, no hay manera. Tenemos que estar informando continuamente a la familia. Porque lo veamos como lo veamos, pues nosotros estamos prestando un servicio. Y como servidores, pues obviamente tenemos que, ¿qué? Pues ellos nos pagan, nosotros les debemos esta información. Aparte de un buen desempeño, pues comunicarle, ¿no? Porque luego hay abogados que ya ni les contestan a la pobre familia. Bueno, ahí va. Tan se ha metido mucho la parte de la defensa que ya se hizo parte de una garantía. De hecho, ya se le llama garantía de la defensa técnica. O sea, ya se metió como mucho en esta potestad. Un juez tiene la capacidad, la facultad y la obligación de que si él se da cuenta que el abogado, que la defensa, no hay manera, o sea, se da cuenta que a cada rato la riega y la riega y la riega y la riega. En ese momento le va a tener que decir al imputado, a ver, imputado, resulta que su defensa es una defensa que es incapaz. Está mostrando una incapacidad técnica. Entonces yo le pido que designe a otro. Si tenemos un defensor privado, porque podría ser el panorama, en este caso el sujeto, el imputado, va a tener 3 días. En esos 3 días va a poder nombrar una nueva defensa, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Porque también sucede. Si ya le dijimos al imputado, ya le dijimos, tu abogado básicamente no sirve, pon otro, y no lo hace,
El juez tendrá que proporcionar un defensor público para que sea como el asesor de la defensa, o sea, para que ayude a la defensa a no regarla más, ¿no? Puede pasar otra cosa, ¿qué tal si tenemos al defensor público? Si es un defensor público, va a afrontar una responsabilidad para empezar. Y segundo, van a tener que avisarle a su superior jerárquico para que lo quite, para que lo sustituya y ponga otro más apto. Así tal cual. En cualquiera de los casos, sea defensor público o sea defensor privado, también se les puede dar una oportunidad. Se les puede dar un periodo de tiempo. Este periodo de tiempo no crean que va a ser indeterminado de muchísimo tiempo, no. Este periodo va a ser de menos de 10 días. ¿Ese tiempo para qué se ocupa o para qué se da? Pues se da precisamente para que la defensa, en palabras coloquiales, se ponga las pilas, ¿no? Y realice una defensa adecuada, ¿no? O sea, como, ay, perdón, me distraje, perdón, no leí la carpeta de investigación, ya. Bueno, pues se tiene este tiempo para que lo arme bien y para que el siguiente acto que se presente de una manera bien, de una defensa adecuada. Bueno. El siguiente que tenemos es la parte del Ministerio Público. El Ministerio Público ya lo hemos platicado más de una vez, por eso me voy un poquito más rápido. El Ministerio Público se encarga de darle conducción a la investigación. El Ministerio Público va a ser el encargado de coordinar no solamente a los policías o a las policías, sino también a los peritos, a todos aquellos que conformen los servicios periciales. También otra competencia muy importante del Ministerio Público es que va a tener la capacidad de poder resolver acerca del ejercicio de la acción penal. Sí, pero ya sabemos que esto no lo va a hacer siempre, ¿no? O sea, yo soy el Ministerio Público y mi facultad es ejercer acción penal, pues ahí está. No. Tiene que reunir los dos requisitos que hemos comentado reiteradas ocasiones. Primero, pues que encuentre los elementos necesarios para acreditar que hay la existencia de una conducta delictiva. Y segundo, que están los indicios que precisamente pueden comprobar que la persona estuvo involucrada, ¿no? La persona contra la que va a ejercitar acción penal. Y además de eso, también tiene la capacidad o la competencia de ordenar diligencias. Ya vimos que hay actos que no requieren control judicial. Bueno, pues él puede ordenar que se hagan estas diligencias. Estas diligencias que al final de cuentas les sirvan para saber si hay, si no hay delito y para saber si la persona es responsable o en su defecto cometió participación. Bueno, acá les puse como nota y se los puse hasta en rojito porque sí hay que ser enfáticos en la parte de la carga de la prueba. En el caso de la carga de la prueba, cuando se trate de la parte de demostrar la culpabilidad. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando vimos la evolución de los sistemas hicimos este comentario, ¿no? Decíamos, bueno, es que tú eras culpable hasta que tú solito demostraras, o en este caso tu defensa, tu inocencia. Decíamos, pero ahora no, ahora al revés, tú eres inocente. Se supone que Dígame. la víctima. Se supone que es la víctima la que tiene que demostrar a quien está acusando que él es el culpable, ¿no? Técnicamente la víctima, pero bueno, sabemos que a la víctima la representa el Ministerio Público. Ajá. ¿no? Sí, la Entonces, parte de la víctima. Ajá. Claro. Entonces, el Ministerio Público va a ser el obligado. Si yo estoy diciendo, sí, tú fuiste el que robó, el que secuestró, el que violó, lo que sea, yo estoy acusándote. Entonces, yo soy la parte acusadora. Bueno, pues como yo te estoy acusando, ¿qué crees? La carga de la prueba debe de ser mía, porque yo tengo que demostrarte a ti tu culpabilidad, de acuerdo a lo que me diga el tipo penal. Y así lo tengo que hacer. De otra manera, pues la persona va a ser inocente porque no le demostré nada. ¿Sale? Bueno. Siguiente, bueno, decíamos que una de las, iban a investigar las obligaciones de, ¿qué eran? No es cierto, derechos del imputado y vienen obligaciones del Ministerio Público. Las obligaciones, para que no anden ahí corriendo buscando en el código, que están muy cerquita del otro apartado, pero las obligaciones del MP vienen en el 131, van a ser exactamente lo mismo. Interpretación, digo, si ustedes leen una fracción de 5 renglones o 4 renglones y lo interpretan en 1, perfecto, no pasa nada. Ahora,
En el caso de la policía vamos a hacer lo mismo. Perdón, en el artículo, ¿qué? Perdón, ¿siento qué? 131. Ah, ok. 131 obligaciones del MP y 132 obligaciones de la policía. Si se dan cuenta, solamente es un artículo por, digamos que por sujeto, pero pues obviamente esos artículos tienen varias fracciones. En el caso de la policía, ya sabemos que la policía va a actuar bajo lo que le diga, bajo cómo lo conduzca el Ministerio Público. Le va a ayudar, obviamente, a investigar los delitos, siempre apegándose a los principios generales, ¿no? Que sean objetivos, que actúen con legalidad, que sean eficientes. Actualmente ya hablamos de la profesionalización de la policía y por supuesto que respete los derechos humanos. La policía tiene varios, de hecho ya hemos platicado un poquito, ahondando un poquito acerca de la policía. Pero bueno, le van a dar lectura al 132 que nos habla así como de sus obligaciones, ¿no? Nada más como por no dejarlas atrás. Y posteriormente tenemos a los jueces y tenemos a los magistrados. Los jueces y los magistrados ya vienen más adelante, vienen en el 133. Los jueces y magistrados también tienen competencia. A nosotros lo que nos importa es ubicarlos, ¿no? ¿Con qué órganos me voy a topar yo en este proceso penal? Pues me puedo topar con 3. Con un juez de control, con un tribunal de enjuiciamiento y con un tribunal de alzada. En el caso del juez de control, el juez de control va a intervenir en las 2 primeras etapas, o sea, 2 de 3, de mi proceso penal, ¿sí? El juez de control va a intervenir en mi etapa de investigación y en mi etapa intermedia. Y su participación va a terminar hasta el momento en el que se dicte un auto de apertura a juicio. Posteriormente tenemos otro órgano jurisdiccional, que en este caso es el Tribunal de Enjuiciamiento. En el caso del Tribunal de Enjuiciamiento es el que precisamente va a estar presente en la tercera etapa, la etapa de juicio oral, o sea, va a estar presente, va a presidir la audiencia de juicio y su papel va a terminar hasta el momento que dicte sentencia. Hasta ahí termina. El Tribunal de Enjuiciamiento técnicamente se llama así porque tenemos 3 jueces, un presidente, un relator y un secretario. Por eso se llama tribunal de 3, ¿no? Y el último órgano jurisdiccional que nos vamos a encontrar o que nos podemos encontrar es el Tribunal de Alzada, ¿sí? El Tribunal de Alzada lo único que hace es como la otra instancia, la segunda instancia, con la cual podemos llevar a cabo los medios de impugnación, o sea, estos medios de defensa en contra de acto de autoridad, tan. No hay que alejarnos, que recordemos que ya también tenemos un juez de ejecución de sentencias, sí. Y decimos, ¿y por qué no lo vemos acá? Porque técnicamente el órgano jurisdiccional como tal, pues se encuentra solamente en estos 3. Digamos que los otros solamente participan como en actividades secundarias que llevan a cabo estos que están aquí, ¿sí? Bueno. Claramente los jueces, tanto los jueces como los magistrados, también tienen obligaciones o deberes que deben de seguir. ¿Por qué decimos jueces y magistrados? Porque recuerden que los jueces son los que vamos a encontrar en el tribunal de enjuiciamiento o el mismo juez de control. Pero en el caso de los tribunales de alzada, que son los de segunda instancia, que generalmente están en el unitario o en el colegiado, o es más, hasta en la Suprema Corte, en este caso ya no vamos a encontrar jueces, ya vamos a encontrar magistrados, ¿sí? Por eso son deberes de jueces y magistrados. Bueno. Edson, ¿me escuchas? Sí, dígame. No seas malito, Edson. ¿Le puedes dar lectura a tus fracciones, a tus 6 fracciones de deberes de los jueces? Sí. La número 1 dice resolver los asuntos sometidos a consideración con la debida diligencia, dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional. La número 2, deben respetar, garantizar y velar por la salvaguardar de los derechos de quienes intervienen en el procedimiento. Número 3, guardar reservas sobre los asuntos relacionados con su función,
aún después de haber cesado en el Se ejercicio. corta. O no sé, soy yo. No lo sé. Yo sí lo escuché bien. Ok. Relacionados con su función, aún después de haber cesado en el ejercicio del cargo. La número 4 dice atender oportuna y debidamente las peticiones dirigidas por los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal. La número 5, abstenerse de presentar en público al imputado o acusado como culpable si no existiera condena. Y la número 6, mantener el orden en las salas de audiencias. Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, digo, la principal, pues tienen que resolver los asuntos. Por supuesto que deben de preservar los derechos. Claramente, muy importante, deben de tener reserva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no pueden andar contando todo lo que les llega, ¿no? Ni quiénes son las partes, ni qué delitos, ni qué pruebas, nada. Y no vale tampoco de, pero sí, sí puedo contarlo, si ya no estoy en el cargo. No, porque al final de cuentas uno de sus deberes es guardar reserva de todo lo que atendieron. Claramente las peticiones son bien importantes, porque no nada más se vale de que, ya me llegó una petición, pues qué bueno. No, tienen que contestarla. Esto no quiere decir que siempre contesten de manera afirmativa o que siempre nos concedan lo que queremos, no, pero sí deben de contestar en qué sentido, dando una respuesta. Si es negativa, pues tienen que fundar y motivar del por qué me están negando esta petición, pero de que deben de contestar, deben de contestar. La cuestión de la presentación al público es bien importante. Sabemos que afortunado o desafortunadamente, como lo queramos ver o desde el punto de vista que sea, no se puede mostrar a la persona acusada como culpable, porque no sabemos si en la sentencia va a salir así. ¿Qué pasaría si el juez lo pone a todas luces como responsable y a la mera hora con los datos de prueba y con todo lo demás, resulta que la persona es inocente? ¿Se imaginan el daño que le pueden provocar? Desde una estigmatización social, un problema familiar, uno laboral y demás. Entonces, por esta protección a derechos humanos de la que ya hablamos, no puede presentarlo al público. Por eso lo hemos visto, ¿no? Siempre anda protegido por la cuestión de sus banditas de ojos o de su N, ¿no? Que sustituye su apellido, entre otras cosas. Y bueno, pues el orden es más que importante, porque pues, si ellos no guardan el orden en su sala que presiden, pues digo, estaría como complicado. Ahora, ¿qué otro sujeto procesal tenemos dentro de la parte del proceso penal? Tenemos a los auxiliares de las partes. Los auxiliares de las partes los encuentran en el 136. Los auxiliares de las partes no son otros que los consultores técnicos. ¿Qué son los consultores técnicos? Los consultores técnicos como tal son aquellos que como su nombre lo indica, necesitan o intervienen en el procedimiento porque de alguna manera las partes saben o creen que necesitan la asistencia de un consultor, ¿sí? Dígase en una ciencia, en un arte, en una técnica o en cualquier situación. Este consultor técnico es voluntario, ¿sí? ¿Por qué voluntario? Porque precisamente no es obligatorio que siempre tengamos algún consultor técnico. Esto dependerá solamente si las partes lo quieren. Claramente el consultor técnico, ese sí es privado, o sea, ese sí lo tiene que pagar la parte que nosotros designemos, ¿no? En este caso, si lo necesita la víctima o lo quiere la víctima, lo va a tener que pagar la víctima. Si yo lo quiero como imputado, pues lo tiene que pagar el imputado, no lo va a pagar el Estado. En este caso, el consultor técnico va a tener la oportunidad o va a tener la situación de acompañar a la parte que lo solicite, ¿no? En las audiencias lo va a apoyar técnicamente. Y podríamos pensar nosotros, bueno, y es que como en qué momento nos puede servir un consultor técnico o para qué querríamos nosotros un consultor técnico. En este caso puede ser en determinada ciencia, arte o técnica que yo necesite aclaración de dudas. Por ejemplo, vamos a pensar que se está hablando de una violación, pero resulta que yo desconozco, porque obviamente una de las pruebas periciales va a ser acerca de medicina, va a ser de medicina legista, probablemente de ginecología,
y ahí van a empezar a hablar de un montón de términos especializados del área de conocimiento médico que pues la realidad es que yo ni voy a entender. Entonces, si yo necesito que me asesoren, si yo necesito como tal hacer consultas para que me asistan en alguna ciencia, en este caso la medicina, ¿puedo mandar a traer a mi consultor? Pues claro que sí. Digo, esto ya dependerá del gusto de cada quien, ¿verdad? Decimos, bueno, ¿y por qué el abogado no? Bueno, pues porque el abogado no necesariamente es todólogo. Va a haber algunos que sí, va a haber algunos que no. En el caso, por ejemplo, los que tenemos relación con las ciencias forenses, con las ciencias periciales, pues podemos entender. Pero digo, tampoco es que le sepamos a todo y que yo le pueda explicar con peras y manzanas a mí, en este caso a mi imputado, ¿verdad? Entonces, si él necesita mayor asesoría, mayor explicación, puede tener a su consultor técnico y no pasa absolutamente nada. Bueno. Pregunto, ¿hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? No, Lick. ¿No? ¿Seguros? No, Lick. Va. No, Bueno. Esperen. Esperen. Ya lo encontré, esperen. Ahí vamos. Bueno, ya que acá hablamos de hablar de sujetos procesales y ya que hablamos de la parte de nuestra jurisdicción y competencia, va a haber momentos en que los sujetos procesales solitos se van a dar cuenta, todos estos que acabamos de platicar, que hay autoridades que son incompetentes, ¿sale? O sea, que no van a poder dar esta señalética. Y en ese momento vamos a tener una situación diferente. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a tener vestigios de incompetencia. La incompetencia se puede dar a petición de parte de cualquiera de los sujetos. Se supone que la autoridad solita debe de saber y se debe de dar cuenta. O sea, eso sería lo ideal, pero bueno. Pero va a haber momentos en los que como que no reaccione por la razón que ustedes quieran. Entonces, en ese caso puede ser que el Ministerio Público siempre va a ser a conveniencia, o el imputado, o el defensor, o hasta la propia víctima, o hasta el asesor jurídico, puedan solicitar la incompetencia, de decir, este tribunal que va a conocer mi asunto es incompetente, ¿sí? Y esta incompetencia se va a tener que dar en una audiencia de carácter público, ¿sí? Ahora, no solamente es que la pidan, a veces se da una incompetencia por declinatoria, ¿sí? En cualquier etapa del procedimiento, aquel órgano que se dé cuenta y diga, ah, caray, no, pues yo no soy competente, no, yo no soy competente para poder conocer el asunto. ¿Qué va a hacer él? En ese momento él va a mandar todo lo que tenga, o sea, toda la información, los registros, a la autoridad que él considere que sí es competente para conocer. Y en ese momento no solamente pone no solamente pone la información, sino hasta el propio imputado que está bajo su resguardo lo va a canalizar, o sea, lo va a poner a disposición de esta nueva autoridad que va a conocer. Esta declinatoria es cuando solita la autoridad, solito el órgano jurisdiccional se da cuenta de que no es competente. Esta la puede hacer de manera oral, la puede hacer de manera escrita en cualquier audiencia. Claramente esto se tiene que hacer antes del auto de apertura a juicio oral, porque si no ya no tendría sentido. Aparte, cómo pasaron tantas cosas y apenas te vienes dando cuenta que no eres competente. Aquí ya podría haber otras circunstancias. Sería, Dígame. sería violación a la declinatoria. Claro, porque ok. al final de cuentas él debe tener el conocimiento, digo, por ende, ¿no? Es que estoy pensando qué tan recurrentemente pasa. Pero la realidad es que no pasa tanto. Un juez que se da cuenta luego que no puede conocer el asunto, en automático lo canaliza. O sea, no se va a meter en un problema solamente por ganas, ni va a trabajar el doble por ganas, ¿verdad? Entonces, en ese momento, pues ya se ponen las situaciones sobre la mesa, se mandan los registros y se remite el caso como se debe de hacer. Ahora,
Si el que se da cuenta soy yo, dígase defensa, dígase ministerio, tengo que solicitar la declinatoria. O sea, ella no me la puso él, yo se la tengo que solicitar, decirle, oye, juez, declina porque tú no eres competente. En este caso, si esta incompetencia es del órgano, tendremos 3 días para promoverlos después de la última notificación, ¿sí? En el momento en el que se iba a realizar la audiencia a juicio, porque pues obviamente lo tenemos que hacer con tiempo. En este caso, decimos, bueno, ¿y ante quién lo hacemos? Lo vamos a hacer ante el juez de control. Y ya ahí, pues obviamente ya nos tendrán que cambiar, a ver quién va a ser entonces el que va a conocer, qué tribunal de enjuiciamiento va a conocer, ¿sí? Bueno, pero no solamente hay una por declinatoria, también tenemos una incompetencia por inhibitoria. En este caso, la inhibitoria también se puede hacer a petición de cualquiera de las partes y se hace junto con la cuestión del órgano que crea que sí puede ser competente, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que se va a poner? Pues yo voy con el juez, dije, este no es competente, voy con el que sí creo que es competente y le hago esta procedencia o le hago esta incompetencia por inhibitoria. Y ya él obviamente le va a hacer de su conocimiento para que propiamente el juez que lo está conociendo reconozca que es incompetente y por tanto le mande los registros y le diga si sí va a ser competente el nuevo y también se le pone a disposición al imputado, ¿sí? La inhibitoria tiene la misma que la declinatoria. Se puede hacer por escrito, se puede hacer en forma oral, en las audiencias, claramente también antes de que haya la apertura a juicio. Ahora, si por alguna razón aquí recae que el incompetente es el tribunal de enjuiciamiento, ahí también tendremos 3 días. ¿Para qué? Pues obviamente para que nos digan quién va a ser el nuevo que lo va a conocer. Y ya, pues en este caso ya se tendrá que promover ante el tribunal de enjuiciamiento que consideremos apto o que consideremos competente. Ya él va a revisar y va a decir, pues sí, yo soy el competente, pues ahora sí que yo lo atiendo. Tan, tan. Ahora, en este inter pueden proceder varias cosas, porque es lo primerito que vamos a tener nosotros que hacer, saber quién es competente y quién no. En este caso van a proceder o podemos encontrar 3 figuras, las excusas, las recusaciones y los impedimentos. Las excusas tienen que ver con esta parte de que tanto jueces como magistrados tendrán que excusarse, ¿sí? Y decir, uy, hay un impedimento, discúlpame, yo no puedo conocer de tu asunto. Eso es una excusa, ¿no? Como ustedes, como yo ponen excusas, así, tal cual. Claramente deben de ser excusas fundamentadas, porque si no, entonces también tendríamos un problema. En dado caso que un juez o un magistrado que detecte un impedimento y no se excuse, pues entonces va a tener que ser recusado. O sea, lo quitan como que a la fuerza para que se entienda. Y decimos, bueno, ¿y cuáles son estos impedimentos? Dígame. Por ejemplo, bueno, yo me acuerdo de un ejemplo que nos dio un maestro cuando, por ejemplo, yo que estoy acusando a alguien y me doy cuenta que el juez tiene alguna relación con el imputado, ya sea de amistad o así. Claro. Esa es una de las más importantes, pues es que imagínense, digo, hasta su propio nombre lo dice, ¿no? Tendríamos ahí un problema de un serio conflicto de intereses. Pues imagínense qué pasa si el que me secuestró es primo del juez, híjole, pues digo, como que desde ahí ya tendríamos un problema. Y lo ideal es que el juez se excusara, eso tendría que ser el panorama real y el panorama que debe de, pero en muchos de los casos les vale gorro, ¿no? Porque pues obviamente hay un conflicto de interés o a veces hasta una dádiva. En ese caso, bueno, pues no es que yo me quede con los brazos cruzados. Ahí tendría, perdón, que declararse incompetente. Tendría que excusarse. Tendría que excusarse, porque técnicamente sí es competente, probablemente por razón de territorio, porque verdaderamente es un juez donde yo cometí la conducta, o sea, probablemente sí tenga la cuestión de jurisdicción y de competencia, pero resulta que al haber ciertas circunstancias, eso lo hace que no pueda conocer mi asunto, porque si no estaría viciado,
¿sí? Entonces tendría que excusarse. Tendría que excusarse, Y pero en si no caso lo de que, hace por voluntad, entonces ya se tiene que hacer la recusación nosotros. exactamente, si no se excusa, como debe de hacerlo, porque así debería de ser, si no se excusa por la relación o por la situación que sea, bueno, ahí sí se le pide la recusación, se le recusa, o sea, se le quita fuerza. Y obviamente Esa esto, sería, ¿mande? sí, esa sería declinación por inhibitoria. Lic. Pues en el caso podría, pues es que tiene una relación en la cuestión de que, pero hablamos de que no es incompetencia. O sea, la jurisdicción y la competencia es una cosa. O sea, la jurisdicción y la competencia tiene que ver con la cuestión de la materia, con la cuestión del territorio, con la cuestión de todo lo que platicamos hace un rato, de que se dé en un estado y que el otro estado lo quiera, que sea un proceso de extradición. Todo eso es la parte de la competencia y la jurisdicción. En el caso de las excusas, no, las excusas solamente se van a tener que dar o las recusaciones en su defecto cuando haya causales de impedimento. Ahorita vamos a contar cuáles son. Solamente será eso. Si hay una causal de impedimento, no importa si es competente, no importa si, no importa. Puede ser competente, pero si hay un impedimento, el juez se tiene que excusar y si no se excusa, lo vamos a tener que recusar. O sea, se le va a tener que quitar como tal del conocimiento del asunto, porque lo va a viciar o porque va a violentar derechos fundamentales. Ahora, en este caso, la recusación dice, pues que tiene que lo quiten del asunto, pues es que no nada más lo quitan. Esto puede traer consigo pues una consecuencia, ¿no? Una consecuencia probablemente administrativa, o un apercibimiento o alguna otra llamada de atención y demás. Entonces, por eso deben de tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuáles son los impedimentos? Para empezar, ¿qué son los impedimentos? Los impedimentos no van a ser otra cosa que estas circunstancias que me mandate la ley, que nos pueden hacer pensar que el titular del órgano, o sea, el juzgador, va a ser parcial. O sea, que va a tener una parcialidad al conocer mi asunto por muchas cosas, sobre todo por vínculos con las partes. Y estos vínculos no quiere decir que siempre sean buenos, ¿no? De que, pues es que ha de ser su primo, su esposa, su amante, y por eso, no, su amigo, no, hasta por razones de enemistad. Hasta las propias razones de enemistad pueden ser estas causas que me hagan pensar que el juez va a actuar de una manera parcial. Y recuerden que la impartición de justicia debe de ser imparcial. Entonces ahí tendríamos como que esta situación. Bueno, en este caso, estos son propiamente los impedimentos. Los impedimentos son estas circunstancias que no solamente tienen que ver con la cuestión material, o sea, no solamente pueden ser de hecho, pueden ser de derecho también, porque así lo mandate propiamente nuestra legislación. Ahora, las excusas, porque bueno, ya que vimos que son los impedimentos, ¿qué es una excusa? La excusa solamente, por eso su compañera hizo el comentario, porque verdaderamente nos suena como una inhibitoria. También es una inhibición que tiene el juez respecto a un proceso en relación con él, ¿no? En el que él detecta que hay un impedimento que puede afectar su trabajo, que puede afectar la imparcialidad con la que él debe de proceder ejercitando su cargo. O sea, él solito dice, híjole, tengo que inhibirme. ¿Por qué? Porque esta relación está afectando mi cuestión de imparcialidad en mi trabajo. Tan. De otra manera, o dicho de otras palabras, las excusas son la actualización de una causal de impedimento. Esa sería la cuestión básica, ¿no? Ahora, las recusaciones. En el caso de las recusaciones, son estas facultades que tienen las partes, sobre todo el Ministerio Público, en el cual se pueden ejercer para separar al juez del conocimiento de un asunto, ¿no? O sea, es la forma que yo tengo para separar al juez de que conozca mi asunto. ¿Por qué? Porque hay impedimentos legales que como tal van a afectar la imparcialidad que me debe de administrar en mi asunto. Párenle de contar. Bueno. En este caso lo comenté hace un momento y ustedes también lo comentaron muy acertadamente. En dado caso que el juez o el magistrado tenga algún impedimento y no se excuse, entonces va a tener que proceder la recusación, ¿sí? Ahora vamos a platicar de la cuestión de los impedimentos, porque era la situación de lo que platicamos ahorita. Tenemos una seriación de impedimentos. Tenemos 9 fracciones que nos hablan de impedimentos. Claramente ya no nos va a dar tiempo porque todavía les tengo que pasar lista.
Entonces vamos a dejar las causas de impedimento para nuestra siguiente sesión, si ustedes están de acuerdo. Ya en la siguiente clase vamos a hablar un poquito acerca de, vamos a ver, yo creo que las medidas de apremio, porque son muy importantes, las medidas cautelares, y vamos ya a comenzar con nuestras etapas del procedimiento, para que obviamente vayamos desmenuzando todo lo que va pasando en todas y cada una de las etapas del proceso penal actual, o sea, el que compone el sistema acusatorio adversarial. ¿Hasta acá tienen alguna duda o tienen alguna pregunta, algún comentario? Pues yo nada más, Lick, para ver lo de los artículos que iba a dejar. Ah, los que les dije hace un ratito. A ver, déjenme. Ya cerré esta, espérame. Vamos a hacer otros artículos, Lick, aparte de los que ya nos encargó. No, nada más los que les encargué. Ok. En este caso sería los derechos del imputado que están en el 114. Esos serían los primeros. Posteriormente vamos a tener las obligaciones del MP que están en el 131 y las obligaciones de la policía que están en el 132. Nada más serían esos y párenle de contar, nada más. Muy bien. Ok, Lick, gracias. ¿Vale? Ya yo les aperturo el espacio, yo creo que el día de mañana. Ok, Lick, muchas gracias. Lick, Dígame, una pregunta. Bueno, la siguiente semana tenemos examen con usted, porque como es el 5º sábado. Ay, es 5º sábado la siguiente, ¿verdad? Sí. No sé, digo, no he preguntado, no he hablado con su coordinadora, no sabía que les realizaban en el 5º, les realizaban su evaluación. Bueno, es que dependiendo, bueno, cada módulo en un mes es un módulo. El 5º sábado, creo que con ustedes son 2 módulos. A veces los maestros o nos ponen un examen o hacemos un trabajo. Ok. Pues déjenme lo platico, denme chance. Ahorita ya no creo que me conteste su coordinadora, porque creo que trabajan hasta las 2 o hasta la 1 y cacho o algo así. Entonces dudo mucho que me conteste ahorita, pero denme chance al día lunes y el día lunes yo me contacto con su jefe de grupo y ya le comento cómo va a estar, si hacemos un trabajo, si hacemos una cuestión verbal o si hacemos un mini examen o bueno, ya yo lo platicaría en este caso con ella y ya las indicaciones que me dé, ya se las comento a su jefe de grupo si están de acuerdo. Y ya yo les hago saber en cuanto lo más antes posible, se los hago saber, ¿sale? Ya de todos modos ahí yo les aviso lo más antes posible. Sí. Ok, Lick, muchas gracias. Perfecto. Bueno, nada más les voy a pasar lista rápido para que ya se puedan ir a descansar. O, sí, ¿no? ¿Ya es su última clase? No, todavía no. Falta No, una. todavía falta ¿En serio? Pues ¿cuántas tienen hoy? como 5. 20,000. 5. Salimos ¿En 5. serio? O sea, ¿qué horas acaban? Sí, ¿A las 6? Sí, Ajá. a las 6. Dios mío, qué flojera. Pero bueno, la verdad, no inventen, está muy pesado. Bueno, está Karina. Así. Faltó por situaciones familiares. Ah, ok. Edson, sí está. Nimbe, Ando. sí está. Verónica, sí está. Cristel. ¿Dónde está Presente. Cristel? Ya la vi. Bueno, ya aviso. Y Alberto también está. Perfecto. Bueno, muchachos, si no tenemos dudas o preguntas, pues cuídense mucho y nos estaríamos escuchando la siguiente semana. De todos modos, yo me contacto con su jefe de grupo para darles información. Muchas gracias, Lick. Gracias, Gracias a Lick. ustedes, cuídense mucho. Hasta Bonito luego. fin de semana. Hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego. luego. Adiós. No sé.